Sí. Quisiera confirmar si se ve la imagen, por favor. Sí se observa, doctor. Ya, un momento, por favor. A ver. Ya, ahí sí, ¿no? Se permite. Ya. Bueno, alumnos, muy buenas noches. Soy Clever Denis Palomino Quispe, soy residente de neurología. Vamos a comenzar con el tema de funciones superiores en la parte de semiología. Primero, para entender que las funciones superiores, como lo explicaba el maestro, el doctor Pedrosa, es claro, ¿no? Las funciones superiores está relacionado con el nivel de conciencia. Este nivel de conciencia se divide en dos, ¿no? El contenido de la conciencia y el nivel, ¿cómo se llama? Bueno, el contenido de conciencia y la parte de la red retículo ascendente, que es ¿cómo se llama? El de estar alerta, ¿no? Lo que nos da la parte de estar alerta. Bueno, pero nosotros vamos a ver el contenido de la conciencia, prácticamente, que es lo que es las funciones superiores. A ver, pasa ahí. No pasa, creo. Oiga. Bueno, las funciones superiores, como acá manifestamos, nos permite realizar las actividades como registrar. Primero que nada, tenemos que entender que para la parte de las funciones superiores, tiene para tener para hacer esta función de, de lo que es, ¿cómo se llaman? Las funciones superiores, tenemos que tener bien claro esto, porque en todo lo que comencemos a hacer va a repetirse esto. Tenemos que tener la capacidad que es registrar experiencias nuevas, recordar otras pasadas y comunicar y ejecutar lo que ya hemos aprendido. Entonces, para hacer esto tenemos que tener intacto la parte de la sensibilidad, la corteza cerebral para lograr hacer esto. Entonces, si nosotros comenzamos con que para ver esto tenemos que tener primero un background, un conocimiento para tener esto, sí, ¿no? O sea, tenemos que registrar experiencias, recordarlas y comunicarse, ¿no? Y ejecutar movimientos. Es lo primero que la normalidad nos permitiría hacer. Entonces, estas van estrechamente ligadas a nuestros sentidos, o sea, todo lo que nosotros vamos a ver en este caso ¿cómo se llama? Relaciones que se va a dar gracias ¿a qué? A los sentidos. Y estas, las funciones superiores, las principales que vamos a ver, va a ser la memoria, la gnosia, la praxia, el lenguaje del habla y la inteligencia. Entonces acá tenemos conceptos de diferentes autores, de 3 autores les he puesto, que coinciden más o menos en lo siguiente, ¿no? Que las funciones superiores no constituyen una función aislada del cerebro, o sea, no es solo del cerebro, representan una expresión integrada de múltiples redes corticales, como vamos a ver más adelante, y subcorticales, que permiten la cognición, la conducta, la integración consciente del entorno. Este punto, ¿no? De la integración consciente del entorno, vamos a tener que recordarlo permanentemente. Entonces, para lo que es las funciones superiores, tenemos que sí o sí integrar todo lo que es la corteza cerebral con las áreas primarias, como las que ya conocemos, la motora, la visual, la auditiva, la somatosensorial, como vemos ahí con sus respectivas áreas de Broca, y también las áreas secundarias, ¿no? Primero que nada tienes que recordar sí o sí que las áreas primarias ¿qué hacen? Reciben o generan información. O sea, estos 3 conceptos tenemos que manejarlos bien. Las áreas primarias son las que reciben o bien generan la información. Y las áreas secundarias, como las que conocemos también, ¿qué hacen? Interpretan. Y una vez interpretadas las áreas de asociación, ¿qué hacen aquí? Lo integran con otras áreas. ¿Para qué? Para lograr la memoria, el lenguaje, la atención, las praxias y las noxias. Valga la redundancia, la praxia y la gnosia son pues las partes normales que hacemos nosotros, ¿no? Cuando ya aparece la A antes de estas letras, ya pues va la parte que está en daño, ¿no? La parte que no es normal, ¿no? La apraxia, por ejemplo, o la agnosia, ¿no? Entonces, primero que nada, todos tenemos praxia y noxia normales, ¿no? Entonces, ¿cuál es, en estas funciones superiores? No es tan solo el cerebro,
o una parte del cerebro, sino también en la sustancia blanca, donde están las fibras, ¿no? Como vemos acá, las fibras arcuatas, las fibras longitudinales superiores, y ¿cómo se llama? Esos son las fibras de asociación de un hemisferio con el otro para que se dé estas funciones superiores, y también tenemos las fibras comisurales, ¿no? Como ya el cuerpo calloso. También las fibras de proyección, o sea, no solo es del cerebro, sino también estas fibras de proyección se van al tálamo, a los ganglios basales. Para que funcione bien o para que se den las funciones superiores, tienen que estar relacionadas o en funcionamiento adecuado estas fibras, ¿no? De asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Cualquier daño a este nivel va a producir la deficiencia de las funciones superiores. Entonces aquí tenemos, ¿no? Para que, como vemos, las características de las redes neuronales, como las redes del lenguaje, las redes límbicas y las redes visoespaciales, ¿no? Y las frontoparietales y sus características, ¿no? Entonces eso es para que más o menos lo recuerden. Entonces vamos a tener algunas características. Esto es como un resumen que les he puesto ahí. Entonces vamos a pasar eso, ¿no? Entonces acá también tenemos las áreas de asociación cortical. Esto es muy importante para entender esta parte de las funciones superiores. Entonces las áreas de asociación, como vemos acá, esta área de asociación frontal a este lado, que vamos a ver más adelante en qué función tiene. La área de asociación parieto-occipital temporal, también qué funciones tiene, pero esta área de asociación parieto-occipital tiene ¿cómo se llama? Es un área muy importante, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Vamos a verlo más adelante, pero lo que quiero que recuerden acá es que las áreas de asociación cumplen una función muy importante, son alrededor del 75% de la corteza cerebral. ¿Ya? Eso es lo que recuerdo. Entonces, cuando esto se daña, estas áreas de asociación o las áreas de sensación primaria, también, ¿no? Nos va a conducir a un deterioro de las funciones superiores. Bueno, esto vamos a ver, eso es lo que les decía, ¿no? Estas áreas de asociación parieto-temporo-occipitales están, ¿cómo se llama? Localizados en el parietal, temporal y occipital mayormente, ¿no? Lo que vemos acá en esta imagen, y que cuando se dañan normalmente, o cuando están normales, su función es integración multisensorial, el lenguaje, la agnosia, la apraxia, la lectura, o sea, cuando está normal, ¿no? Pero cuando se dañan, ya comenzamos a hablar de un daño en las funciones superiores, ¿no? Como vemos acá lo normal y acá sus daños. Y vamos a ver ahí las funciones también de la asociación límbica, que está relacionado más que nada a la memoria, la emoción, la motivación, la conducta y la regulación afectiva. Y cuando se dañan esto, ¿qué produce? Produce la amnesia, la combinación, los cambios emocionales, la alteración de conductuales y la habilidad afectiva, ¿no? Que va a depender del área, ¿no? Del área dominante como no dominante. Entonces, ya comenzando con el tema, después de ver de que estas funciones superiores tienen que ver netamente no solo con un lugar, sino con múltiples asociaciones de múltiples lugares, pero tienen algunas características dependiendo de la zona del daño o ¿cómo se llama? La noxa que pueda pasar, ¿no? En el campo de una de las funciones superiores tenemos a la memoria, ¿no? Que es la facultad del cerebro de que permite registrar experiencias nuevas y recordar otras pasadas. Es la capacidad de incorporar, almacenar y evocar de forma clara y efectiva, ¿no? Esta es la parte teórica. Entonces es lógico, ¿no? Es la que permite registrar experiencias nuevas y recordar otras pasadas, ¿no? Pero lo que tenemos que nosotros tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Recordar siempre que tiene tres fases, que es la fijación, o sea, la incorporación de nueva información, dependiente principalmente de la atención y del nivel de conciencia. Algo que les decía, para la memoria sí o sí tenemos que tener un nivel de conciencia adecuado, ¿no? Nivel de conciencia, o sea, que las funciones superiores estén funcionando adecuadamente, si no, no se da, ¿no? La fijación o el registro. Conservación y retención, el almacenamiento de la información durante el tiempo determinado. La evocación de recuerdos, que es otra de las fases,
que es la que ya posterior a toda esta fase se da, ¿no? La capacidad de recuperar información almacenada cuando se necesita. Pero, doctor, ¿cómo vamos a evaluar y cómo se va a hacer esto? Para eso existen estos procesos, ¿no? Variaciones. Por ejemplo, acá tenemos algo que les puede venir en el examen, ¿no? Las hipernesias, ¿no? Hipernencias. ¿De qué se trata esto? Es el aumento anormal de la capacidad para recordar. ¿Cómo es eso? El estado, por ejemplo, y cómo se da o en qué momento, cuando hay estados emocionales intensos, episodios maníacos, algunas epilepsias temporales que le permiten el aumento anormal de la capacidad de recordar, ¿no? Entonces, esas son las hipermnencias, ¿no? O sea, este estado emocional o algo, ¿no? Por ejemplo, ha pasado los traumas, ¿no? El trauma, ¿no? Te recuerdas hasta el color o un pelotazo en la cabeza, te recuerdas del color de la pelota, cuando dónde estabas jugando, o sea, emociones intensos de ese momento, ¿no? O cuando te has caído en el parque, ¿no? Te recuerdas cómo te has caído, con qué ropa estabas, qué has pisado, en qué situación estabas, ¿no? Entonces, hay momentos o estados emocionales que permiten esta hipermencia, ¿no? Entonces, vamos ahí, y algunas epilepsias temporales también, ¿no? Que van a permitir el aumento normal de la capacidad de recordarlo. También tenemos la hipomnencia. Y este está a lo contrario de lo que estábamos hablando, ¿no? En esto, disminución de la que se refiere a la disminución para fijar o recordar información. Es, es lo más frecuente, ¿no? Y es la alteración más frecuente. Esto es lo que tenemos. ¿Por qué? El cerebro, como mecanismo de defensa, trata de olvidar situaciones, ¿cómo se llama? Que no son favorables o no quiere uno, ¿no? Como mecanismo de protección, recordar, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Y también se da cuando se observa en el envejecimiento, ¿no? En las demencias o en la depresión también, ¿no? Entonces, esto es la disminución de la capacidad para fijar o recordar información. También tenemos la amnesia anterógrada, ¿no? ¿A qué se refiere? Esto es la clásica de las películas, ¿no? O sea, ocurre la lesión a nivel cerebral y ¿qué pasa? El paciente no, ¿cómo se llama? No puede recordar la nueva información, solo se recuerda la parte antes de la lesión, ¿no? Había un caso ahí en la especialidad donde, ¿cómo se llama? La paciente, bueno, el paciente que era varón, se recordaba ¿cómo se llama? La parte a su esposa actual no se recordaba, ¿no? Se acordaba a su anterior esposa que tenía 3 hijos, ¿no? O sea, eso, ¿no? Antes de la lesión, el normal estaba con su esposa, con actual, pero después de la lesión, ¿cómo se llama? Ya se recordaba solo, ¿cómo se llama? De lo anterior, ¿no? De su pareja anterior. Entonces, ¿dónde se da este tipo de lesiones? A nivel hipocampal, ¿no? Eso te pueden preguntar, ¿no? Y también la retrógrada, también, ¿no? De las películas, ¿no? Pérdida de recuerdos ocurridos antes del evento. Más bien, ya ahí ya no, ¿cómo se llama? Se recuerda de lo pasado, sino ya eso se ha olvidado, más bien, y solo recuerda los nuevos eventos, ¿no? No recuerda acontecimientos previos antes del evento traumático, del daño, ¿no? Y la global, el compromiso tanto de recuerdos antiguos como de los nuevos, ¿no? Esto de las paramnesias también, ¿no? Son distorsiones o falsificaciones del recuerdo, ¿no? Esto creo que es conocido, el más conocido es el déjà vu, ¿no? Que tenemos la sensación de que ya hemos vivido, hemos visto esa situación o ya lo conocemos, ¿no? O conocemos a una persona o conocemos esa área, ¿no? Y el jamais vu, que es lo contrario, ¿no? Conocemos ese lugar, pero nuestra función superior dice, lo niega, ¿no? Acá nunca he estado, ¿no? Pero es una sensación tan real que se llama, ¿no? Jamais vu, ¿no? Y también lo que sí se puede evaluar en la práctica, y seguro les van a evaluar en la práctica, es la memoria inmediata, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Se pide al paciente que repita una serie de números en el mismo orden, ¿no? En el mismo orden. Por ejemplo, acá les he puesto el ejemplo de repita estos números, el 381,
Y como se llama, si responde correctamente, podemos ir incrementando, ¿no? Hasta un número de 6, ¿no? Dentro de ellos, 6 o 7, ¿no? Dentro de ellos, ¿cómo vamos a interpretar? Si el adulto sano repite correctamente 5 a 7 hacia adelante, está, pues, es sano, ¿no? Si menos de 5 dígitos, se sugiere una alteración de la memoria inmediata, ¿no? Y esto se hace en el momento, ¿no? Se le da el número, esa es la característica de la memoria inmediata, ¿no? Se le dan los números y se le pide que repita. Pero mientras que una memoria reciente es como, para entenderlo más claro, con el ejemplo, ¿no? Le damos 3 palabras y al paciente, como se llama el paciente, le dice que lo repita, ¿no? Primero lo repite, muy bien, casa, árbol, moneda, y y tiene que tener, no tienen que tener similitudes, ¿no? Como por ejemplo, una mesa con una silla, no le vas a poner ese ejemplo, sino que no tengan relación estas 3 palabras. Después de eso, de darle esas palabras y que repite en ese momento, que sería la memoria inmediata, como el anterior ejemplo, la memoria inmediata, le dejamos y comenzamos a hacer otro, lo que estamos haciendo. Y después de unos 3 a 5 minutos le preguntamos de nuevo, ¿no? ¿Cuáles eran esas palabras, no? Entonces, si recuerda las 3 palabras espontáneamente, es normal, ¿no? Si se recuerda 1 a 2, bueno, es un ¿no? Esta leve alteración y una alteración importante si no recuerda ninguno, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿El delegado está ahí? Sí, doctor. Dame un número y dime quién es. A ver, yo te voy a decir, el número 8. En un momento lo veo, doctor, por favor. Acá está. El número 8 es Baez Delgado Kevin Jonathan, doctor. A ver, Baez Delgado. Buenas noches, doctor. Delgado, a ver, te voy a dar una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para hacer esta memoria reciente te voy a dar 3 palabras, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar, a ver, puente, casa, carro. ¿Está bien? Y vamos, la memoria, eso es la memoria reciente, ¿no? Entonces, la memoria remota, a qué se refiere? Esa ya es más conocida, ¿no? En ahí podemos evaluar lo que es ya más, como se llama, más antiguos, de entre meses, años atrás, ¿no? Entonces, podemos recordar cuál es la fecha de nacimiento, dónde nació, cuál fueron, bueno, dónde fue que estudió la primaria, la secundaria, ¿no? Esa es la memoria remota. Entonces acá tienen un resumen de las 3 memorias en ese caso, pero también tenemos modelos actuales de la memoria, ¿no? Dentro de ellos también tenemos la memoria declarativa. Memoria declarativa es la explícita, ¿no? Memoria de episodios y hechos que pueden acceder conscientemente, ¿no? Dentro de ellos tenemos la episódica y la semántica. Tenemos dentro de esta memoria declarativa también tenemos otra memoria que es la procedimental. Y vamos a ver que se va a entender mejor con los ejemplos, ¿no? Dentro de la declarativa tenemos a la episódica y a la semántica, ¿verdad? Como vemos acá. Entonces, la episódica es, por ejemplo, esto, ¿no? Lo que dice, ¿no? Episodios personales específicos. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Dónde te casaste? ¿Qué hiciste en la Navidad pasada? ¿Qué cenaste ayer, no? Eso es de episodios. Eso es la memoria declarativa. Entonces, él te va a comenzar a contar qué ha hecho, ¿no? Va a evocar recuerdos y ¿no? Va a evocar memorias y te va a decir, ¿no? Mientras la semántica ya es de significado, ¿no? ¿Qué es Lima? ¿Qué es un gato, no? Entonces, vamos a ver ahí, ¿no? La memoria semántica. Pero esto también hay que tener cuidado con la memoria semántica al momento de evaluarlo, porque tenemos que preguntar cosas que el paciente conozca, del nivel cultural, del nivel educativo. A una persona que no tiene primaria completa no le vas a preguntar pues algo muy sobre la clorofila o no sé, pues no, tienes que tener, eso es un ejemplo muy exagerado, pero hay que tener en mente siempre la coyuntura del paciente, el nivel de preparación o la experiencia del paciente, ¿no? Entonces, vamos a pasar. Entonces, ahí también tenemos, primero ya tenemos la episódica, la semántica,
Y también lo que vamos a ver es la evaluación de la memoria procedimental, ¿no? ¿Cómo se prepara? Por ejemplo, ahí hay un ejemplo, ¿no? Hay dos ejemplos, ¿no? Cómo se prepara la gelatina, cómo se nada en la piscina, y esto también, como les digo, ¿no? Va a depender de la características del paciente o del tipo de paciente que uno está evaluando. Tenemos la evaluación de la memoria también, por ejemplo, en la parte semántica, estos son ejemplos. ¿Qué es la bicicleta? Eso sería, y te va a explicar qué es la bicicleta, eso sería una memoria semántica. ¿Cuándo fue la última vez que te quejaste o manejaste una bicicleta? Esa es una episódica, ¿no? Estaríamos evaluando la parte episódica. ¿Y cómo se maneja la bicicleta? Estaríamos evaluando la parte procedimental, ¿verdad? Entonces, bueno, viendo eso, la parte de la memoria, vamos a pasar a las nocias, ¿no? Primero que nada, para entender las nocias, como les había dicho, es una función superior, que primero la noxia es la parte normal, ¿no? Es la capacidad de reconocer e identificar estímulos previamente conocidos mediante uno o más sentidos. Esto es muy importante, que para tener una anoxia tenemos que conocer previamente lo que nos van a evaluar. No le podemos evaluar una anoxia si, con una cosa o con un objeto o con algo que el paciente no conoce. Este es un punto importante, ¿no? De conocer al paciente o de las características del paciente para evaluar esta anoxia, ¿no? Otorgándole un significado siempre que las vías sensitivas, los órganos sensitivos y el nivel de conciencia, la atención y el lenguaje estén conservados. O sea, que estén todos estos conservados, vamos a tener una anoxia. Por ejemplo, ¿qué es la anoxia? Es la parte normal de una evaluación, ¿no? Entonces, ¿a qué responde esta nocia? ¿A qué es esto, no? O sea, de conocer antes de cualquier evaluación lo que vamos a evaluar. Entonces, responde esta nocia a qué es esto. Vamos a ver con ejemplos para entenderlo más adecuadamente. Un momento, por favor. Ya. Entonces, primero los requisitos para que exista la anoxia, ¿no? La anoxia normal, ¿no? Tiene que tener un nivel de conciencia adecuado, la atención, los órganos sensitivos que estén funcionando bien, las vías sensitivas, la corteza, las áreas de asociación y la memoria. Entonces, con eso, cuando todos estos estén bien, tenemos la anoxia. Y cuando esto o una parte de ello se dañe, nos aparece lo que son las agnosias. Entonces, la agnosia, ¿qué es? La incapacidad de conocer un estímulo, de reconocer un estímulo ya conocido a través de una modalidad sensorial específica, pese a que la sensibilidad y la conciencia y las funciones sensoriales básicas están conservadas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente ve, oye, toca, pero no puede identificar el significado del estímulo, o no puede reconocer lo que está viendo, tocando, en este caso, ¿no? Entonces, esto le puede venir, se observan las lesiones parietales, temporales y occipitales, ¿no? Normalmente. Entonces, vamos a ver algunas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Algunas variaciones de la anoxia, como la hemiazotomagnosia, ¿no? Es interesante y este es un mundo. ¿Qué es esto, no? Es la incapacidad de reconocer o percibir a la propia, como propia una mitad del cuerpo. O sea, no puede reconocerla, o sea, desconoce la mitad de su propio cuerpo. O sea, para él no existe la mitad de ese cuerpo, ¿no? ¿Y esto cuándo se da? Cuando, ¿cómo se llama? Se daña el hemisferio no dominante. En nuestro caso, el hemisferio no dominante es en la mayoría de casos, ¿no? El derecho, ¿no? Entonces el paciente descuida la parte del, del lado izquierdo porque se daña el lado no dominante, ¿no? Que sería el derecho, y descuida todo lo que es la mitad de su cuerpo izquierda, ¿no? Tenemos también la nosognosia, que es la falta de conocimiento y desconocimiento de un déficit neurológico, ¿no? Acá tenemos, ¿cómo se llama? El paciente, lo que le digas, él desconoce, él dice, ¿no? Tiene una hemiplegia derecha y él dice que no. O sea, es tan real lo que él cree que esta patología se le llama, ¿no? O
deficiencia a nivel de las funciones superiores se le llama anosognosia, ¿no? Entonces, la falta de conciencia o del desconocimiento del déficit neurológico propio, ¿no? Entonces, el paciente comienza a negar, por más que tenga hemiplegia derecha, él niega, cree que no tiene, ¿no? Normalmente esto se da cuando se daña el parietal derecho, el hemisferio no dominante. Entonces, si nos damos cuenta, cuando por haber no se recuerdan en las preguntas, cuando niega alguna parte de su cuerpo o descuida una parte del área del cuerpo, normalmente está dañado el lóbulo parietal o el hemisferio no dominante, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos interesantes, como tenemos acá la azotomagnosia, que es la incapacidad para reconocer el propio cuerpo, y también ¿cómo se llama? Tenemos ahí autotopagnosia, ¿no? Que es la falta de conocimiento de partes del cuerpo, pero como te he dicho, siempre del hemisferio, cuando está dañado el hemisferio derecho, no dominante, ¿no? Entonces, él no reconoce, ¿no? Le indicas el brazo ¿cómo se llama? No conoce parte de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en eso. Tenemos también las agnosias táctiles, ¿no? Bueno, la agnosia táctil, que es la parte normal, donde sí reconoces, por ejemplo, tú pides al paciente que cierre los ojos y le das una llave y por medio ¿cómo se llama? La sensibilidad táctil, él reconoce que es una llave. Pero cuando esto se daña o cuando hay un daño a ¿cómo se llama? A nivel parietal posterior contralateral, más o menos en las áreas de Brodmann de 5 y 7, ¿qué pasa? Aparece la aterognosia, ¿no? Que es la incapacidad de reconocer los objetos por medio del tacto. Y le tienes que dar, pues, objetos conocibles, que conoce, pues, ¿no? El paciente, ¿no? Puede ser una llave, puede ser una moneda, ¿no? Entonces, cuando se daña este reconocimiento táctil, se le llama aterognosia. Tenemos las agnosias visuales, ¿no? Tenemos las agnosias visuales. En este caso, la agnosia visual es la parte normal, ¿no? Que reconoces con la agudeza, bueno, puedes reconocer, identificar, interpretar objetos con la visión, ¿no? Entonces, esto está relacionado, pero para que haya esta agnosia visual, o sea, la parte normal, también tiene que cumplir con algunas características como que la agudeza visual, los campos visuales y toda esta serie de requisitos estén bien, ¿no? Acá tenemos algunas características de las agnosias visuales dentro de las más conocidas, es la prosopagnosia, ¿no? Que es la incapacidad para reconocer rostros, la prosopagnosia. Que es, ¿cómo se llama? Cuando, y también es preguntado, ¿dónde se da el daño? En el giro fusiforme derecho. Reconoce la voz, ejemplo, ¿no? Tú ves a tu mamá, pero su cara no la reconoces, pero cuando te habla, la voz sí, ¿no? La voz sí. Entonces, la agnosia sería visual, ¿no? Y también tenemos ¿cómo se llama? La acromatopsia cerebral, que es, ¿cómo se llama? La pérdida de la percepción de los colores, ¿no? Entonces, no reconoces o ves todo en escala de grises a todos los colores. Entonces, eso es la acromatopsia, ¿no? Cerebral. Y tenemos también ¿cómo se llama? Alexia pura, también que es visual, ¿no? La incapacidad para leer con escritura conservada. O sea, no puedes leer, pero cuando te dictan puedes escribir. Entonces, esa es la alexia pura, ¿no? Entonces, ahí está el dañado, el occipital izquierdo, el esplenio y el cuerpo calloso, ¿no? ¿Por qué? Porque relaciona los dos hemisferios para poder tanto entender y poder escribir, ¿no? ¿no? Este fenómeno. También tenemos que recordar que, o sea, como te decía, ¿no? Escribe normal, pero no puede leer, ¿no? Tenemos las agnosias visuales, también tenemos la ceguera cortical, ¿no? Que es la abolición de la visión, pero que está relacionada con la destrucción del córtex visual a nivel occipital, ¿no? O las conexiones genículo-calcarinas, ¿no? O sea, en la parte temporal más. Esto es importante y lo vamos a ver, ¿no? La simultagnosia, ¿no? Que es la incapacidad de reconocer imágenes complejas, pero tiene
una característica, los sujetos no pueden ver más de un objeto a la vez. ¿Y cómo lo vemos esto? Por ejemplo, acá, ¿no? Vemos que hay varios objetos superpuestos, pero la persona que tiene una agnosia no va a poder reconocer estos objetos superpuestos, ¿no? Como ahí vemos, está superpuesto una olla, un hacha, una maleta y un balde, ¿no? Entonces, y acá también, ¿no? Tenemos, ¿cómo se llama? Un ejemplo para las agnosias visuales, ¿no? Y esto también, ¿no? Por ejemplo, acá esta imagen es conocida, el dormitorio de Arles, se le hace ver al paciente y después se le pide qué cosas recuerda, ¿no? ¿Qué cosas recuerda de esta imagen, ¿no? Entonces, para ver las agnosias visuales, ¿no? Por ejemplo, esta también, ¿no? Se le pide que al paciente vea esta imagen y después se le pide ¿no? Que nos diga para qué cosas recuerda de esta imagen, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo a un niño que está robando unas galletas, que la mamá está lavando los platos, que está, ¿cómo se llama? El lavadero está rebalsando, que la niña está asustada de la caída o le está pidiendo unas galletas a su hermano, y que deberíamos identificar en un paciente sano, ¿no? Un paciente sano, sin alteraciones cognitivas, suele describir, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Hay dos niños, un niño subido en el banco, hay, ¿cómo se llama? Una ventana abierta, los platos están en la cocina o la mamá está lavando, ¿cómo se llama? Los platos y está distraída, ¿no? Un paciente normal, pero, ¿cómo se llama? Un paciente con algún tipo de patología de las funciones superiores no va a poder recordar esto, ¿no? O patología a nivel visual de las funciones superiores no va a poder recordar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluarías la función superior acá, no? Podríamos aprovechar para evaluar la parte del lenguaje, cómo es el lenguaje espontáneo, ¿no? Cómo nos describe el paciente, ¿no? La figura, también la denominación, ¿no? Nombrar objetos y personas, o sea, reconocer qué cosas hay ahí, ¿no? Y la comprensión, ¿no? La comprensión, ¿no? Que es responder preguntas sobre la imagen, ¿no? Estaríamos preguntando eso. También podríamos evaluar la atención al identificar todos los elementos relevantes, ¿no? De esa imagen. Las nocias visuales, ¿no? De conocer correctamente los objetos, quizás nos inventa o no ve algunas características de la imagen que son muy relevantes o muy visuales. Funciones ejecutivas, ¿no? Como organizar el relato y inferir relaciones causa-efecto, ¿no? Eso también se puede ver ahí, como evaluar esas funciones ejecutivas con ¿no? Que el niño se va a caer, que, no sé, el piso se va a mojar, ¿no? Que son funciones ejecutivas, ¿no? Que son organizar el relato de este causa-efecto, ¿no? Y la memoria visual, ¿no? Que evaluaríamos al preguntarle, ¿no? ¿Qué cosas ha visto, ¿no? Recordar posteriormente los elementos de esta escena, ¿no? También tenemos las nocias auditivas, ¿no? ¿Qué es la nocia auditiva? Es la parte normal, ¿no? De conocer, identificar e interpretar sonidos previamente conocidos, ¿no? Por ejemplo, nos pasa cuando hacemos, por ejemplo, no sé, pues en el hotel, ¿no? Para llamar al botones o al que les ayuda, ¿no? El timbre, ¿no? O la campanita, ¿no? Entonces tú relacionas cuando está bien la noxia auditiva o la función superior auditiva, ¿cómo se llama? Que es, ¿no? Esa campanita que sirve para llamar a los que ayudan a cargar las maletas, ¿no? O el timbre, ¿no? El tipo de timbre, ¿no? Reconoces, no, ese es el timbre de mi casa o ese es el timbre del vecino, normalmente a las 12, o sea, relacionas, ¿cómo se llama? Reconoces, identificas, interpretas sonidos, ¿no? Esa es la parte normal, la noxia auditiva, ¿no? La función superior adecuada, ¿no? Pero tenemos ahí dentro de las variaciones o de la incapacidad para la comprensión y reconocimiento del sonido, o sea, las agnosias auditivas, tenemos la amusia expresiva, ¿no? Sí, pues, ¿no? Esto es real, ¿no? Hay una licenciada con amusia en nuestro servicio, que es la incapacidad para cantar, tararear o silbar melodías, ¿no? O sea, no puedes, ¿cómo se llama? Tararear o silbar las melodías, ¿no? Por más que las sepa.
la agrafia musical, que es la dificultad para transcribir notas musicales, y la amnesia musical, que es la incapacidad para identificar por el nombre las melodías, las canciones previamente ya conocidas, ¿no? Siempre para hacer esta evaluación tiene que ser que ya tú hayas podido antes reconocer, cantar, escribir, no sé, leer la música, o sea, escuchar la música, interpretarla o cantarla o tararearla, o sea, antes tú has podido, tienes el conocimiento, tienes la capacidad de haber podido, pero después de la noxa o el daño, o ¿cómo se llama? Ya no la puedes hacer, ¿no? Que era una de las principales características, ¿no? De esto, ¿no? Que hayas creado un conocimiento, por eso se llama función superior, ¿no? Entonces, tú no puedes evaluar esta función superior si el paciente no tiene el conocimiento, no ha tenido la capacidad de, ¿cómo se llama?, de tener, ¿cómo se llama?, ese background o ese conocimiento de todo esto, ¿no? Entonces, tenemos la amusia receptiva, que es la dificultad para discriminar las características de notas musicales, como la altura, la intensidad, la duración y el timbre, ¿no? Entonces, también tenemos acá lo que son las praxias, ¿no? Que es que la habilidad motora aprendida con una finalidad determinada, ¿no? La praxia, ¿qué es? La parte normal, la capacidad para ejecutar actos motores voluntarios aprendidos y con un propósito determinado, ¿no? Quédense con esta parte, ¿no? Es la praxia, es la capacidad de ejecutar movimientos voluntarios aprendidos y con un propósito determinado. Entonces, cuando aparece la apraxia, es la incapacidad de ejecutar movimientos aprendidos en respuestas a estímulos apropiados o ausencia de parálisis motor, ¿no? O sea, no podemos decir como apraxia si el paciente tiene una parálisis motora o trastornos de postura o déficit sensitivo, ¿no? Entonces, vemos acá. Entonces, para hablar de esto tenemos pues que hablar de la apraxia, que es la incapacidad para realizar de forma correcta movimientos por órdenes verbales, uno de ellos, incapacidad para imitar movimientos realizados por el examinador. O sea, tú vas a decirle, le vas a ordenar que haga algo y él no lo va a poder realizar, ¿no? O le vas a, ¿cómo se llama? Le vas a decir, imita esto y haz lo que yo estoy haciendo, tampoco va a poder hacerlo, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Si yo te haría esto, ¿qué tú harías, no? O sea, una respuesta a un objeto, por ejemplo, a lanzarle o tirarle un palo, y él que tendría que hacer el mecanismo de defensa. No pueden hacer, ¿no? Entonces, la incapacidad de manipular objetos en forma adecuada, ¿no? Por ejemplo, si tú le das una taza, ¿cómo tomarías el agua de la taza? No lo puede hacer adecuadamente, ¿no? Y vamos a ver acá, ¿no? Tenemos acá, ¿cómo se llama? La apraxia idiomotora, que es la incapacidad de ejecutar gestos simples ni a la orden ni en imitación, ¿no? Entonces vamos a ver la idiomotora, ¿no? La idiomotora es, por ejemplo, ¿no? Aquí nos dice bien claro, gestos simples a la orden o que nos imite, ¿no? Entonces, haga la señal de la cruz. Lógicamente, una persona sin apraxia lo va a poder hacer. Hágala un saludo militar, sí lo va a poder hacer, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Cuando esa praxia no lo va a poder realizar adecuadamente, ¿no? Estos movimientos que anteriormente ya eran aprendidos, ya lo sabía, lo había hecho, pero posterior al daño o a la noxa a nivel central o a afección de la función cerebral, de la función superior, no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, eso sería la idiomotora, ¿no? Y la ideacional o la ideatoria es, por ejemplo, cepillarse, ¿no? Cepillarse los dientes, introducir una hoja en el sobre, verter el contenido de una botella en un vaso, no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Afilar el lápiz, ¿cómo se llama? Tomar una taza, atornillar, abrir una puerta, o sea, ya movimientos un poco más finos, ¿no? Entonces no lo puede hacer mayormente con objetos, ¿no? Tenemos también, ¿cómo se llama? Apraxia melocinética, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? La dificultad para realizar movimientos suaves y sucesivos. Los movimientos pierden su fluidez y aparecen entrecortados, sin destreza, ¿no? No pueden lograr los movimientos finos. O la apraxia constructiva, ¿no?
Esto también está relacionado con la pérdida de pérdida de la capacidad de juntar elementos diferentes en diferentes planos, ¿no? Por ejemplo, los plegos, ¿no? O los armables no lo pueden hacer, ¿no? Es una praxia constructiva, ¿no? Y la praxia del vestir también, ¿no? Así propiamente tiene la dificultad de vestirse, como se lo dice su nombre, ¿no? En el tema del lenguaje, pues también es una función superior, es un código, un sonido, un gráfico que sirve para, ¿cómo se llama?, la comunicación entre los seres humanos, ¿no? Tenemos la parte gramática que estudia el lenguaje, la semántica que estudia el significado y la sintaxis que es la combinación de las palabras, ¿no? Entre ellos tenemos del lenguaje, tenemos el lenguaje gestual, el oral, el escrito y el mímico. Entonces, para evaluar esta función superior del lenguaje, podemos ¿no? Evaluar la expresión verbal, primero que nada, que es el paciente expone ¿cómo se llama? Espontáneamente, ¿no? Le preguntas, ¿no? ¿Qué hay en esta fotografía? Le das una fotografía y te describe, ¿no? Una expresión verbal adecuada, entonces lo normal, ¿no? O qué ropa lleva en y él te expresa normal, no hay ninguna falla, ¿no? En cambio, en la comprensión verbal se ordena que ejecute movimientos simples, luego órdenes más complejas, ¿no? Pero si el paciente no entiende y hay ¿no? Hay una disminución hay una disminución en la función superior, ¿no? De la parte del lenguaje, ¿no? No comprende la parte verbal, ¿no? Y también tenemos que evaluar en la parte del lenguaje, la parte, ¿cómo se llama? La parte del lenguaje no escrito, ¿no? Como es en este caso las imágenes, ¿no? Entonces el paciente ve la imagen y tiene que, ¿cómo se llama? Decir qué es, ¿no? Por ejemplo, acá las gafas, el plátano y, ¿cómo se llama? La casa, ¿no? Se pide que presente los objetos, ¿no? Y tenemos también el examen de las palabras repetidas, ¿no? Repita distintas palabras, ¿no? Pero estos tienen que ser desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Por ejemplo, perro, gato, y después vas juntando dos, ¿no? Tengo un perro, y después vas juntando tres palabras para que él repita, ¿no? Hay un gato en el tejado, el domingo comeremos migas, y así, ¿no? Y vamos a evaluar lo que son las palabras repetidas, ¿no? Hasta cuánto, ¿no? Y cada vez vamos aumentando la dificultad de las palabras, ¿no? La exploración en el tipo de lenguaje, lo que es la escritura, se le pide, ¿no? Que el paciente escriba luego de que nosotros le vamos dictando, ¿no? Y también ¿cómo se llama? Se le puede dar órdenes escritas y luego que él ordene o lea en voz alta, en voz baja, ¿no? Que es una forma de evaluar el lenguaje también, ¿no? Y por último, en este tipo de evaluación es pedirle, ¿no? ¿Qué he entendido, no? ¿Qué he entendido de esta lectura, no? Tenemos acá también los trastornos de la expresión del lenguaje, tenemos el agramatismo, ¿no? ¿Qué es la ausencia esto puede ser pregunta, ¿no? ¿Qué es el agramatismo? Ausencia de morfemas gramaticales, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? En una oración, el paciente emite artículos, ¿no? Como el, la, ¿no? Come en la casa, ya no utiliza la, ¿no? Come casa, nomás dicen, ¿no? O sea, en el hospital hay un enfermero, no utiliza el un, ¿no? En el hospital, enfermero nomás, ¿no? O sea, omite artículos, ¿no? Y como se llama la disprosodia, que es la ausencia de de la melodía en el habla, ¿no? Y esto creo que ya lo hemos visto bastante, que es la parte de la función superior, la afasia, ¿no? Que es un trastorno adquirido del lenguaje secundario a una lesión cerebral focal, generalmente del hemisferio dominante, en este caso el izquierdo, y altera la capacidad para comprender y expresar el lenguaje oral y escrito sin que el déficit pueda explicarse por una alteración en la audición, la visión, a nivel de la conciencia o otros órganos. O sea, tenemos que descartar que, por ejemplo, que le vas a decir para descartar un Wernicke, por ejemplo, el paciente tiene que escucharte bien, ¿no? O sea, tiene que estar bien. Si no, no puedes evaluar, ¿no? O sea, tiene que estar bien a la parte sensitiva, ¿no?
de este paciente, ¿no? Y entonces, y también que pueda pues escribir, ¿no? Que la parte de la tonicidad o la habilidad motora de la mano esté bien, ¿no? Si no, no es que no pueda escribir o que esté teniendo un tipo de afasia, ¿no? Entonces, como se llama, dentro del examen de las afasias, tenemos el lenguaje espontáneo para evaluar, ¿no? La comprensión del lenguaje hablado, la nominación, la lectura y la escritura, ¿no? Entonces tenemos acá el famoso, ¿cómo se llama? La afasia de Broca, ¿no? Que es mayormente, no es que mayormente, se da cuando hay un daño a nivel de las áreas 45, 44 de Brodmann, que están localizados en el giro posterior del giro frontal inferior del hemisferio dominante, ¿no? Habitualmente, en la mayoría de los casos, el hemisferio dominante al izquierdo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? También llamada afasia motora, afasia expresiva o afasia no fluente, ¿no? Esos son sus tres nombres, ¿no? Te lo pueden preguntar con cualquiera de ellos. Afasia motora, afasia expresiva o afasia no fluente, ¿no? Que es un trastorno del lenguaje caracterizado por una alteración predominantemente de la expresión verbal, ¿no? Con como comprensión relativamente preservada, especialmente para órdenes simples, ¿no? Se produce por una lesión, ya hemos dicho bien claro, a nivel del área de Broca, ¿no? Y un ejemplo de eso tenemos acá, ¿no? El examinador le pide al paciente, ¿qué hizo esta mañana? Y el paciente sano le contestaría, ¿no? En la mañana desayuné con mi familia y luego vine al hospital. Pero un paciente con afasia de Broca le responde a la misma pregunta, ¿qué hizo esta mañana? Como mañana, desayuno, familia, hospital. ¿Me entiendes? Entonces hay una afasia de Broca, ¿no? O sea, el paciente entiende en palabras sencillas, porque teníamos en antes con un grupo también, como se llama, un paciente muy similar, ¿no? O sea, o sea, él entiende la pregunta, pero al momento de expresa otras cosas, ¿no? Mañana, desayuno, familia, hospital, ¿no? O sea, la parte de la evocación, ahí está ¿no? Porque él sí entiende, ¿no? Pero en la parte de expresión es lo que es el daño, ¿no? En cambio, a diferencia de la afasia de Wernicke, también llamada afasia sensorial, afasia receptiva, afasia fluente, es un trastorno del lenguaje caracterizado por una alteración predominantemente de la comprensión del lenguaje, ¿no? Y tenemos acá, ¿no? Normalmente en el área de Wernicke propiamente, ¿no? Y tenemos como ejemplo, el examinador dice, ¿no? O pregunta, ¿cómo se siente hoy? El paciente sano, me siento muy bien, solo tengo un poco de dolor de cabeza. Mientras el paciente con afasia de Wernicke, sí, claro, la ventana corre porque el lápiz está sonriendo en la casa, ¿no? O sea, no responde a otra cosa, ¿no? Pero el habla es fluente, ¿no? A diferencia del Wernicke, que no es fluente, ¿no? Mañana, desayuno, familia, hospital, ¿no? No es fluente. En cambio acá, o sea, justo teníamos ese paciente en antes que, o sea, parecía Wernicke y Broca, pero sabiendo esto, podemos diferenciarlo, ¿no? En el Broca no es fluente, ¿no? Mañana, desayuno, familia, hospital. Mientras acá es fluente, ¿no? La ventana corre porque el lápiz está sonriendo en la casa, es fluente. Entonces, así podemos, ¿no? Y había una disyunción que había entre los estudiantes que decían, no, pero no puede ser Broca porque sí nos está respondiendo. Es Wernicke porque nos responde palabras diferentes. O sea, entonces podemos diferenciar entre Broca y Wernicke por la fluencia también, ¿no? Y la afasia anómica, ¿no? La más común de las afasias, que es la dificultad de encontrar la palabra correcta en el lenguaje espontáneo, escritura o en confrontación con objetos, ¿no? Es la clásica que te dicen, ¿no? Te hacen una pregunta con el pase de visita y tú dices, está en la punta de la lengua. Ya te lo digo, ¿no? Ya te lo digo. Y no sale, ¿no? Esa es la afasia anómica, ¿no? Lenguaje es fluido, con repetición y comprensión conservada. En formas impuras puede haber dificultad en la comprensión, ¿no?
lesión normalmente temporoparietal izquierda, ¿no? Y la fascia global, ¿no? Que tanto es Broca y Wernicke, ¿no? El paciente no habla, no lee, no escribe, no comprende nada, generalmente se asocia con hemiplegia contralateral, ¿no? O sea, y se da en infartos extensos del territorio de normalmente la arteria cerebral media que irriga esta zona, ¿no? Dentro de otra función superior tenemos la inteligencia, ¿no? Que es la capacidad de aprovechar experiencias para improvisar soluciones a nuevos problemas, capacidad de aprender rápidamente y exacta, habilidades para adaptarse a situaciones recientes o nuevas, ¿no? Dentro de ellos, ¿cómo se llama? Les he puesto esto para que se guíen. Está relacionado con la corteza prefrontal, especialmente dorsolateral, que es el razonamiento, que se encarga del razonamiento, planificación, toma de decisiones y funciones ejecutivas, los lóbulos parietales en el campo de la integración sensorial y el razonamiento abstracto, los lóbulos temporales, la memoria y el conocimiento adquirido, el cíngulo, atención y control cognitivo, y la sustancia blanca, comunicación entre las distintas áreas corticales, como ya les habíamos platicado al inicio, ¿no? Actualmente se considera que participa una red frontoparietal más que una única región cerebral, ¿no? O sea, en conclusión, es una red, ¿no? No solo para hablar de la inteligencia, no es solo una zona, sino una red frontoparietal, ¿no? Más amplia. Entonces, los componentes de la inteligencia tenemos, ¿no? El razonamiento lógico, comprensión, aprendizaje, memoria, planificación. Y la evaluación semiológica durante la entrevista clínica se valora mediante el nivel de escolaridad, lo que le decía, ¿no? La ocupación, algo que ellos conozcan, no le vas a preguntar algo que no conozca. Comprensión de preguntas, de solución de problemas sencillos, interpretación de frases, semejanzas y diferencias entre objetos. Y también, como vemos acá, les pongo un ejemplo, ¿no? Para ver esto, ¿no? El pensamiento abstracto, ¿en qué se parece una naranja a un plátano, ¿no? La respuesta sería más lógica, en que ambas son unas frutas. Estaríamos evaluando en el pensamiento abstracto en esta pregunta. Mientras el juicio podríamos evaluarle con la siguiente pregunta. ¿Qué haría si encuentra una carta cerrada con direcciones en la calle? Dice, ¿no? La respuesta lógica en el juicio sería, pues, ¿no? ¿La entregaría al correo o intentaría devolverla a su destinatario, ¿no? Y en el campo del cálculo también, ¿no? Entonces, lo más clásico es ir restándole de 100, de 7 en 7, ¿no? Y como vemos ahí, ¿no? De 100, 93, 86, 79, ¿no? Bueno, chicos, eso sería todo lo que es funciones superiores. Gracias. Ya, decisiones, etcétera. Por ejemplo, la memoria y el aprendizaje siempre van a ir juntos porque tienen que ver mucho con el contenido y la solución el aprendizaje continuo, ¿no es cierto? Y el lenguaje, ya lo he hecho, es mucho más amplio y se va a evaluar básicamente con 3 aspectos importantes, que siempre va a ser, el paciente tiene un lenguaje fluido, o sea, hay fluidez, hay nominación o repetición. Nomina, repite y fluido. Nada más es la que son los importantes que tienen que saber por el momento, y con eso van a determinar las diferentes tipos de afasias incluso, para sabiendo si este paciente nomina, si repite y si es fluente, ¿ya? Esas cosas. La praxis y la nocia es muy, hablando de resúmenes, en la praxis ya lo ha dicho, ¿no? Que son movimientos ya que normalmente lo hacemos y que el paciente cuando tiene la praxia no lo hace, como el saludo militar, imitar un gesto, etcétera, etcétera. Y la agnosia, con que algunas ya son estímulos sensoriales, visión, tacto, sonidos, ¿no? Que normalmente él reconoce, pero ya la agnosia es que no la va a reconocer y no, entonces diferentes visuales, táctiles de diferentes áreas, ¿no? Y también nos falta un poco esto de la atención y orientación, que es una de las funciones también superiores, ¿ya? Y en la atención hay muchas cosas, ¿no? Puede ser la atención sostenida, selectiva y alternante. Por ejemplo, tenemos muchos pacientes ahora, en la actualidad, que tienen problemas de esta atención. Ustedes saben que por estar constantemente en esta situación de los digitálicos, etcétera, nosotros estamos aprendiendo de manera evolutiva a tener la atención dividida, ¿ya?
y poco sostenida, porque cambiamos de un momento a otro una atención. Ya nos llama, ya viene un mensaje en nuestro celular, ya estamos en otro WhatsApp, ya estamos contestando lo que pasa en la vida diaria, estamos en un micro, pagando pasaje, pues seguimos con el celular, entonces la atención está bastante dividida y a veces alternada y con poca sostenibilidad, ¿ya? Cosas que hay que tener en cuenta, chicos, que va a haber, si todavía no les han preguntado en la práctica, siempre hay que tener también factores cuando se evalúa las funciones superiores. Entre ellos es importante, yo lo he dicho al doctor también, que hay que ver, pues tú no vas lo mismo a evaluar a un anciano con un niño, ¿no? Con un joven. Si las funciones superiores de un anciano siempre van a ser tal vez un poco disminuidas, pero esa misma disminución en un joven debe ser anormal, no debería. Igual en aquel que tiene menos escolaridad con otro que tiene mayor escolaridad. Y tiene que ver también el perfil cultural, de qué estamos hablando, de qué es una etnia, es un grupo, digamos, que no tiene mucho contacto con la modernidad, etcétera. Todo eso influye y además también las situaciones como si el paciente está fatigado, está ansioso, está deprimido, etcétera, etcétera, ¿ya? Hay una nueva tendencia ahora, ¿ya? Hay una nueva tendencia en la cual hay que tener en cuenta todo lo que ha hecho el doctor es lo que se hace clásicamente, pero ahora hay una escuela en la cual dice es mejor evaluar al paciente con unos test, todo lo que el doctor ha dicho, hay test, ¿ah? Test clásicos, test ya protocolizados, pero ahora hay unas tendencias que dicen que son evaluaciones ecológicas, o sea, ¿qué significa? Que hay que evaluar a los pacientes simulando, o sea, test que simulan las tareas de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Por ejemplo, al paciente se le acompaña cómo es que sube a un micro, cómo es que toma, cómo es que paga su pasaje, y ya vas evaluando muchas, ¿no? La praxia, la agnosia, la memoria de cómo se orienta, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas, cómo es que toma el desayuno, qué es lo que hace primero, si coge primero no sé, la taza, el té, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son situaciones que también están siendo como un boom, pero lo real es que tenemos que tener en cuenta que, que hay que considerarlo, ¿ya? ¿Para qué nos sirve, muchachos, todo esto? ¿Para qué nos sirve después? Porque eso es lo más importante, es larguísimo esto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos diferenciar justamente si hay daño cerebral. Ya lo ha dicho el doctor, solamente sabiendo afasia sabemos dónde está, si la lesión está en el lóbulo temporal, en la parietal, frontal, ¿no? ¿Ya? Sabiendo agrafias, podemos decir, para saber justamente si este paciente ya tiene un deterioro cognitivo y si ya tiene ya inicio de una demencia o una demencia real. Nos ayuda también en niños para determinar si hay trastornos de neurodesarrollo, ¿ya? Pacientes que tienen alteración en la atención, ¿ya? Si la atención está muy dividida, no sostenida, todo eso nos sirve, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta. Términos también que tienen que saber, que le han hecho ustedes estudiando lenguaje en primer año, ¿se acuerdan al inicio cuando hablaban de gramática, semántica, sintaxis? ¿Qué es la gramática? Gramática es estudio del lenguaje propiamente dicho. La semántica es el significado, ¿no? de las palabras. La sintaxis es la combinación de estas. Esas cuestiones tienen que saber. Y gracias a eso van a empezar a entender el concepto general de lo que son las afasias, ¿no? Y del lenguaje en sí, ¿ya? Entonces, muchachos, reiterando nuestro agradecimiento al doctor Denis, vamos a terminar esta clase. Creo que nos falta solamente el seminario, ¿ya? El seminario y la parte el seminario creo que también de los nervios craneales, ¿no es cierto? Pares craneales. Y ahí terminaríamos. Muy bien. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, si tuvieran alguna pregunta, ahí terminamos, ¿no? Estamos, a ver, doctor Denis y yo, para poder aclararles algo. Ana, ayúdale, por favor, a la señora de la 28 para que pueda ir al baño. Muy bien, ha sido una clase larga. Sé que hay que tomar los casos más importantes. Las preguntas ya lo ha reiterado el doctor, de qué te puede venir, ¿no es cierto? La idea es semiología, ya, saber evaluar al paciente. Usted tiene que tener cómo hacer, por ejemplo, podremos algunos ejemplos de apraxia, algunos ejemplos, cómo evalúa la apraxia idiomotora, idiomotriz, ¿no es cierto? Cómo evalúa, o dame 5 ejemplos de agnosia visual, por ejemplo, podría ser. Descríbame usted características de una afasia de Wernicke, por ejemplo, ¿no? Cosas así,
pero tienen que ya tener claro, porque son cosas básicas, ¿me entiendes? Cosas, descríbame, pero y si ya son cositas un poquito, le haremos objetivos, ¿no? Pero el resto, si va a ser para llenado, se va a tener que describir con todo lo que le hemos hecho en la clase. Muy bien, muchas gracias. Si no hay más preguntas, y gracias, doctor Denis. Hasta la próxima.